El aire en el pequeño cuarto olía a humedad y a la dulzura enfermiza de la fiebre. Mateo observaba a su hermana, Sofía, acurrucada bajo una manta raída sobre el único colchón que poseían. Un amasijo de resortes vencidos y tela desgastada depositado directamente sobre el suelo de cemento agrietado. Cada tos que sacudía el menudo cuerpo de la niña, de apenas 8 años, era como una puñalada en el pecho de Mateo. Llevaba días así, con la piel traslúcida y caliente, los ojos grandes y hundidos brillando con una luz febril, y los labios secos suplicando por un poco de agua, o, más difícil aún, algo de comer que no fuera el mendrugo de pan duro que él había logrado conseguir hacía 2 días. Mateo, con sus 20 años cumplidos a la sombra de la miseria, sentía el peso del mundo sobre sus hombros delgados. Desde que su madre había muerto, 2 años atrás, llevada por una pulmonía que nadie pudo o quiso curar, Sofía era su única familia, su única razón para seguir luchando en una ciudad que parecía decidida a aplastarlos. Pero la lucha se volvía cada día más ardua. Los trabajos esporádicos como cargador en el mercado o limpiando patios ajenos escaseaban, y la medicación de Sofía, unas pastillas que aliviaban su perenne afección respiratoria, se habían terminado hacía una semana, sin ellas, y sin una alimentación adecuada. La niña se marchitaba como una flor sin agua. Tengo hambre, Mati», susurró Sofía, su vocecita apenas un hilo. Mateo se arrodilló a su lado, apartándole un mechón de cabello oscuro y sudoroso de la frente. Intentó sonreír, pero el gesto se sintió como una mueca amarga. «Lo sé, mi amor, lo sé, te conseguiré algo. Si tú descansa un poquito más». Pero ¿qué podía conseguir? Había recorrido las calles durante horas la tarde anterior, ofreciendo sus brazos para cualquier tarea, por mísera que fuera la paga. Nada. Había mendigado, sintiendo la humillación como un hierro candente en la piel, solo para recibir miradas de desprecio o alguna moneda insignificante que no alcanzaba ni para un trozo de pan. El hambre de Sofía era un eco del vacío que rugía en su propio estómago. Hacía casi 24 horas que no probaba bocado, pero su necesidad era secundaria. Era la mirada suplicante de su hermana, su fragilidad, lo que lo empujaba hacia una desesperación helada. Salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta para escuchar cualquier gemido de Sofía. El sol de la mañana, indiferente y cruel, comenzaba a calentar los tejados de zinc del barrio miserable donde malvivían. Miró sus manos, grandes y encallecidas por el trabajo rudo, pero ahora vacías, inútiles. ¿De qué servía su fuerza si no podía procurar el sustento de la única persona que amaba en el mundo? Una idea, reptante y oscura, que había estado apartando con todas sus fuerzas, volvió a instalarse en su mente. Robar. La palabra misma le provocaba náuseas. Su madre, a pesar de todas sus carencias, le había inculcado un profundo sentido de la honradez. Más vale morir de hambre que con la conciencia sucia. «Hijo», le decía. ¿Pero acaso su madre había visto a su propia hija consumirse lentamente? Caminó sin rumbo fijo, sus pasos llevándolo instintivamente hacia el mercado central. Un hervidero de actividad, colores y olores que en ese momento solo servían para acentuar su miseria. Puestos rebosantes de frutas brillantes, montañas de panes fragantes, piezas de carne colgadas que parecían un festín inalcanzable. Cada aroma era una tortura. Se detuvo frente a un puesto de verduras y frutas. El dueño, un hombre corpulento y de rostro adusto, estaba ocupado atendiendo a una clienta enjollada. Sobre el mostrador, al alcance de la mano, había una pila de manzanas rojas y lustrosas, y junto a ellas, unos bollos de pan que parecían increíblemente tiernos. El corazón de Mateo comenzó a latir con una violencia desbocada. Miró a su alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Era ahora o nunca. Con un movimiento torpe y rápido, alargó la mano y cogió 2 manzanas y un bollo. Su intención era tomar solo lo indispensable.
lo justo para que Sofía comiera algo. Pero en el momento en que sus dedos rozaron la comida, el dueño del puesto se giró. Sus ojos se encontraron. «Ladrón», gritó el hombre, su vozarrón resonando por encima del bullicio del mercado. «Agarren a ese desgraciado». El pánico se apoderó de Mateo. Intentó correr, pero sus piernas parecieron enredarse. La gente se apartaba, algunos con curiosidad, otros con indignación. Sintió una mano áspera aferrarle el brazo con fuerza. Era un guardia de seguridad del mercado, un hombre corpulento con una expresión de pocos amigos. Las manzanas y el pan cayeron al suelo polvoriento, símbolos de su fracaso y su vergüenza. «Así que robando». «Muchacho», dijo el guardia, apretando más su agarre. «Vamos a ver qué dice la policía de esto». Mateo no opuso resistencia. La humillación era un fuego que le quemaba las entrañas. Solo podía pensar en Sofía, sola en el cuarto, esperándolo con una comida que nunca llegaría. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en un elegante apartamento con vistas al parque de la ciudad, el juez Alejandro Vargas comenzaba su día con la precisión de un metrónomo. A sus 52 años, era un hombre de hábitos arraigados y una reputación intachable. Su vida transcurría por los cauces de la ley y el orden, tanto en lo profesional como en lo personal. Se levantó al primer sonido del despertador, a las 6 en punto. Realizó su rutina de ejercicios matutinos con disciplina, seguida de una ducha fría y un afeitado impecable. Se vistió con un traje oscuro, sobrio y de corte perfecto, anudándose la corbata con un gesto automático. Su rostro, de facciones severas pero distinguidas, rara vez traslucía sus emociones. Unos profundos surcos alrededor de su boca y una mirada a menudo ensimismada eran los únicos indicios de una vida interior compleja, celosamente guardada. Desayunó en silencio en el amplio comedor, leyendo las noticias en su tableta. Café negro, sin azúcar, y una tostada con mermelada amarga. Su esposa, Elena, había fallecido 5 años atrás, y desde entonces la casa se sentía aún más grande y silenciosa. No tenían hijos, o, mejor dicho, no tenían hijos reconocidos que compartieran su vida. Un pensamiento fugaz, una sombra del pasado que el juez apartó con la misma eficiencia con la que archivaba un caso cerrado. Revisó mentalmente la agenda del día. Varios casos de rutina, disputas contractuales, algún divorcio contencioso y una serie de delitos menores que pasarían por su sala en el tribunal de primera instancia. Nada que requiriera una preparación especial. Nada que alterara la previsible cadencia de su jornada. Su chofer lo esperaba puntualmente a las 7:30. Durante el trayecto al Palacio de Justicia, el juez Vargas repasó algunos documentos, su mente ya inmersa en los vericuetos legales que ocupaban su existencia. Era conocido por su inteligencia aguda, su imparcialidad férrea y su severidad cuando la ocasión lo requería. Se había ganado el respeto de sus colegas y el temor de los abogados que no llegaban a su sala suficientemente preparados. Al llegar al imponente edificio del tribunal, fue recibido con el habitual deferencia. «Buenos días, señor juez», saludaban los ujieres y secretarios a su paso. Él respondía con un leve asentimiento de cabeza, su expresión impasible. En su despacho, se despojó de la chaqueta y se enfundó en la toga negra, el símbolo de su autoridad, de su poder para decidir sobre la vida y la libertad de otros. Se sentó tras su imponente escritorio de caoba, revisando los expedientes de los primeros casos del día. El primero de la lista era un caso de hurto menor en el mercado central. Un tal Mateo, el apellido era común, ilegible en la caligrafía apresurada del informe policial, un joven arrestado por robar comida. Otro desgraciado más, producto de la miseria y la falta de oportunidades que corroían los cimientos de la ciudad. El juez Vargas suspiró casi imperceptiblemente. Estos casos eran siempre deprimentes en su vulgaridad, en su triste repetición. Haría su trabajo, aplicaría la ley y pasaría al siguiente.
No había razón para que este día fuera diferente a cualquier otro. Mientras tanto, en una celda fría y maloliente de la comisaría del distrito, Mateo esperaba. El miedo inicial había dado paso a una resignación plomiza. Le habían tomado las huellas, una fotografía, y le habían hecho preguntas que apenas había podido responder. La voz ahogada por la angustia de pensar en Sofía. ¿Estaría bien? Alguien se habría dado cuenta de su ausencia. No tenía a nadie a quien avisar. Nadie que pudiera ir a verla. Estaba solo, atrapado en las garras de un sistema indiferente. Por el simple delito de querer alimentar a su hermana, pronto lo llevarían ante un juez, un hombre poderoso y desconocido que decidiría su destino con un golpe de martillo. Y él, Mateo, solo podía rezar para que ese destino no fuera demasiado cruel, y para que, de alguna manera, Sofía pudiera sobrevivir. La sala del tribunal era un espacio imponente y frío, diseñado para empequeñecer a quienes entraban en ella buscando justicia o enfrentándose a sus consecuencias. Altas paredes revestidas de madera oscura, un techo artesonado del que pendían severas lámparas de bronce, y el estrado elevado donde el juez presidía como un árbitro supremo del destino humano. Para Mateo, escoltado por 2 guardias uniformados, el lugar olía a desinfectante, a papel viejo y a un miedo palpable que parecía impregnar el aire mismo. Se sentía expuesto, vulnerable. Cada mirada de los presentes, el fiscal con su gesto adusto, el abogado de oficio que apenas le había dirigido la palabra, los curiosos en las bancas del público, pesando sobre él como una losa. «Todos en pie», anunció el ujier con voz monótona. El juez Alejandro Vargas entró con paso firme, su toga negra ondeando levemente a su espalda. Subió al estrado, se sentó, y con un leve movimiento de cabeza indicó que la sesión podía comenzar. Un silencio expectante llenó la sala. Expediente número 13725. Leyó el secretario con voz cantarina. El estado contra Mateo González. Cargo hurto menor. Está presente el acusado. Uno de los guardias empujó suavemente a Mateo hacia adelante. Sí, su señoría, respondió el joven. Su voz apenas un murmullo tembloroso que luchaba por no quebrarse. Intentó erguir la cabeza, recordar la dignidad que su madre siempre le había inculcado, pero el peso de la situación era abrumador. El juez Vargas dirigió su mirada hacia el acusado. Era una mirada entrenada para escrutar, para detectar la mentira, para imponer respeto. Vio a un muchacho delgado, casi un niño a pesar de sus evidentes 20 años, con el cabello oscuro revuelto y la ropa sucia y desgastada, un rostro pálido, marcado por la preocupación y el hambre, pero con unos ojos. El juez se detuvo. Había algo en esos ojos, grandes, oscuros, con una profundidad que parecía impropia de un delincuente común. Una mezcla de miedo y una extraña resignación, pero también un destello de algo más, algo que el juez no pudo identificar de inmediato. Una punzada, leve pero aguda, atravesó la mente del juez Vargas. La desechó al instante como una simple distracción, producto quizás del cansancio o de la monotonía de los casos. Mateo González, continuó el secretario, se le acusa de haber sustraído mercancía, específicamente 2 manzanas y un bollo de pan, del puesto propiedad del señor Anselmo Pérez en el Mercado Central, el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana. ¿Cómo se declara? El abogado de oficio, un hombre joven con aspecto de estar sobrepasado por el trabajo, se inclinó hacia Mateo. Di culpable. Su señoría es lo mejor en estos casos. Podríamos conseguir una multa baja o trabajo comunitario. Mateo tragó saliva. Culpable. Sí, lo era. Pero la palabra se sentía como ceniza en su boca. Culpable. Su señoría, repitió, la voz apenas audible. El juez Vargas asintió levemente, sus dedos tamborileando sobre la superficie pulida de su escritorio. Señor González, comenzó, su voz resonando con la autoridad impersonal de la ley.
¿Entiende usted la naturaleza del cargo y las posibles consecuencias de su declaración? Sí, Su Señoría. ¿Tiene algo que decir en su defensa antes de que esta Corte considere la sentencia? ¿Alguna circunstancia que desee que se tome en cuenta? Era una pregunta de rutina, una formalidad. La mayoría de los acusados en estos casos balbuceaban una disculpa o permanecían en silencio. Mateo dudó. ¿Qué podía decir? Que su hermana se moría de hambre, que la desesperación lo había empujado. ¿Le importaría a este hombre imponente, rodeado de libros de leyes y símbolos de poder? Pero la imagen de Sofía, frágil y febril, le dio un impulso de coraje. Su Señoría, comenzó, y al hablar, levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con los del juez. Yo sé que lo que hice está mal. No tengo excusa. Pero mi hermana pequeña, Sofía, está muy enferma. No ha comido en días. Necesita medicinas. Y yo no tenía dinero. No tenía nada. Su voz se quebró al final, y tuvo que hacer un esfuerzo visible para no romper en llanto. En el instante en que Mateo pronunció el nombre Sofía, y mientras sus ojos, llenos de una angustia transparente, se clavaban en los suyos, el juez Vargas sintió un golpe helado en el pecho, como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón. Sofía. Ese nombre, y la mirada de aquel muchacho, era una familiaridad dolorosa, un eco de un pasado que creía enterrado bajo 2 décadas de olvido autoimpuesto y éxito profesional. Cerró los ojos por un instante. Apenas un parpadeo imperceptible para los observadores externos, pero en la oscuridad de su mente, una imagen fugaz se dibujó con la nitidez de una fotografía antigua, el rostro de una mujer joven, con ojos muy parecidos a los del muchacho que tenía delante, sonriéndole con una mezcla de amor y tristeza. Y luego, la imagen borrosa de un bebé, un pequeño bulto entre sus brazos inexpertos. Señor juez, ¿se encuentra bien? La voz del fiscal lo devolvió al presente. Alejandro Vargas se aclaró la garganta, recomponiendo su máscara de impasibilidad con un esfuerzo que solo él conocía. Sí, fiscal, prosiga. Pero su voz sonó ligeramente más áspera de lo habitual. Volvió a mirar a Mateo, pero ahora su escrutinio era diferente. Ya no era el análisis frío de un juez, sino la búsqueda febril de un hombre enfrentado a un fantasma. La forma en que el muchacho inclinaba la cabeza al hablar, un cierto temblor en su labio inferior cuando luchaba por contener la emoción, eran gestos que removían capas profundas de su memoria, recuerdos que había intentado sofocar durante años. Laura, se llamaba Laura, una joven apasionada, llena de sueños, a la que él había amado con la intensidad de la primera juventud, antes de que las ambiciones de su familia y las suyas propias lo empujaran a tomar un camino diferente. Un camino que implicaba dejarla atrás, a ella y al hijo que acababa de nacer. Podría ser, no, era imposible, una coincidencia absurda. Miles de muchachos se llamarían Mateo, miles de niñas Sofía, y sin embargo, la punzada en su pecho no cedía. Era una sensación visceral, una alarma que sonaba en lo más profundo de su ser. Señor González, dijo el juez, y se sorprendió al escuchar la tensión en su propia voz. ¿Tiene usted algún familiar además de su hermana? ¿Algún otro responsable de su cuidado? Mateo negó con la cabeza. No, Su Señoría, estamos solos. Nuestra madre, ella falleció hace 2 años. Se llamaba Laura, Laura Moreno. Laura Moreno. El nombre golpeó al juez Vargas con la fuerza de un puño. El aire pareció volverse denso. La sala del tribunal comenzó a encogerse a su alrededor. Intentó respirar, pero sus pulmones se sentían oprimidos. Laura Moreno. La misma Laura. No podía haber dos. El muchacho frente a él. Este joven acusado de robar comida. No era un desconocido. Era sangre de su sangre. Era su hijo. El hijo que había abandonado hacía 20 años. El martillo en su mano tembló ligeramente.
Miró el rostro de Mateo, buscando desesperadamente algún rasgo que negara esa terrible certeza. Pero cada detalle, la forma de la mandíbula, la línea de las cejas, la vulnerabilidad en sus ojos oscuros, era un eco de sí mismo, de Laura, de un pasado que volvía para reclamar su precio. El fiscal, ajeno al torbellino interior del juez, continuó con su argumentación. Su señoría, si bien las circunstancias personales del acusado pueden generar cierta compasión, la ley es clara. El hurto es un delito. Solicitamos una sentencia que sirva de ejemplo. Pero el juez Vargas apenas lo escuchaba. Su mente era un caos de imágenes, de culpa, de un dolor tan antiguo y tan agudo que lo dejó sin aliento. Había construido su vida sobre los cimientos de esa negación, de ese abandono. Había alcanzado el éxito, el respeto, la autoridad, y ahora, el pasado, en la forma de este muchacho hambriento y desesperado, estaba allí, en su propia sala, esperando su juicio. La ironía era tan cruel, tan demoledora, que sintió un vértigo nauseabundo. Él, Alejandro Vargas, el juez implacable, el defensor de la ley y el orden, estaba a punto de juzgar a su propio hijo por un crimen cometido para sobrevivir, una supervivencia que él mismo le había negado al abandonarlo. Nadie en la sala, excepto quizás el propio juez en su fuero interno, notó la palidez extrema que se había apoderado de su rostro, ni la forma en que sus nudillos se habían vuelto blancos al aferrarse al borde de su escritorio. La sesión continuó, las palabras flotando a su alrededor como un murmullo lejano e irrelevante. Solo el rostro de Mateo, su hijo, ocupaba el centro de su universo convulsionado. El eco inesperado se había convertido en un grito ensordecedor. La breve pausa que el juez Alejandro Vargas se vio obligado a decretar, alegando una súbita indisposición, un eufemismo para el terremoto emocional que lo sacudía, apenas le sirvió para recomponer una máscara de compostura sobre el caos de su alma. Regresó al estrado con el rostro pálido pero resuelto, o al menos eso esperaba aparentar. Cada fibra de su ser gritaba ante la monstruosa ironía de la situación él, el custodio de la ley, enfrentado al fruto viviente de su mayor transgresión moral. El juicio de Mateo González, un caso que minutos antes parecía una mota de polvo en la maquinaria judicial, se había transformado en el epicentro de su existencia. El abogado de oficio, un joven llamado Javier Ramírez, que inicialmente había abordado el caso con la resignación de quien enfrenta una batalla perdida de antemano, pareció haber encontrado una nueva energía durante el receso. Quizás la genuina desesperación en la voz de Mateo, o la mención de la hermana enferma, habían tocado una fibra sensible en el joven letrado. «Su señoría», comenzó Ramírez, su tono ahora más firme, «si me lo permite, quisiera ahondar en las circunstancias que llevaron a mi defendido a cometer el acto por el que se le acusa, no para justificar el hurto, que es y será siempre un acto ilícito, sino para ofrecer a esta corte un panorama completo de la desesperación humana que lo motivó». El juez Vargas asintió, su garganta seca. «Proceda, licenciado Ramírez». Cada palabra era un esfuerzo. Ramírez llamó de nuevo a Mateo al estrado. El muchacho regresó, sus ojos aún reflejando miedo, pero también una extraña dignidad. El abogado lo guió con preguntas suaves, construyendo poco a poco el cuadro de una vida marcada por la pérdida y la lucha incesante. «Mateo, háblenos de su hermana Sofía. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su estado de salud?» La voz de Mateo, al principio apenas un susurro, fue ganando algo de fuerza al hablar de su hermana. «Sofía tiene 8 años. Señor, desde muy pequeña sufre de los bronquios. Los médicos dijeron que era asma crónica, pero nunca tuvimos para un tratamiento seguido. Ahora tiene mucha fiebre, tose sin parar, y casi no quiere comer porque todo le da náuseas». Describió su rutina diaria: buscar trabajos eventuales, cuidar de Sofía, el constante temor a no tener que darle de comer, a no poder comprarle las medicinas que aliviaban, aunque fuera temporalmente, su sufrimiento.
Mientras Mateo hablaba, fragmentos de una vida olvidada asaltaban la mente del juez Vargas con una nitidez dolorosa. Flashback. Una tarde de primavera, 20 años atrás. Un parque lleno de flores. Laura Moreno, con su cabello oscuro ondeando al viento y sus ojos brillantes como estrellas. Le sonreía mientras sostenía su mano. Eran jóvenes. Él, un ambicioso estudiante de derecho de una familia influyente. Ella, una camarera con sueños de ser artista. Un amor que desafiaba las convenciones sociales y las expectativas familiares. Alejandro, le había dicho ella, su voz una mezcla de alegría y temor. Creo que vamos a tener un bebé. El recuerdo era tan vívido que el juez pudo casi sentir el calor de la mano de Laura en la suya, el aroma de su cabello, y luego la punzada de su propio pánico juvenil, la ambición luchando contra el amor. Y su madre, Mateo, usted mencionó que falleció, continuó el licenciado Ramírez, su voz teñida de compasión. Sí, señor, hace 2 años. Una neumonía. Trabajaba demasiado, limpiando casas. Nunca se quejaba, pero el frío y el cansancio la consumieron. La voz de Mateo se quebró. Ella nos enseñó a ser honrados, a no tomar lo ajeno. Sé que la he decepcionado. Flashback. Una habitación sombría en una pensión barata. Laura, más delgada, con ojeras pronunciadas pero con una luz de determinación en la mirada. Acunaba a un recién nacido. Es un niño. Alejandro, le había dicho ella, con una sonrisa cansada. Se parece a ti en los ojos. Él había mirado al bebé, a su hijo, con una mezcla de terror y una ternura que lo asfixiaba. Su familia había sido clara esa relación. Ese niño. Eran un obstáculo insalvable para el futuro brillante que habían planeado para él. Su padre, un magistrado influyente, le había ofrecido una salida, una suma de dinero para Laura. La promesa de un futuro asegurado para él si cortaba todos los lazos. Su señoría. Mi defendido no es un criminal habitual, argumentó Ramírez, dirigiéndose al juez. Es un joven que ha cargado con responsabilidades que aplastarían a hombres más fuertes. Lo que hizo fue un acto de desesperación, no de malicia, un intento torpe y fallido de aliviar el sufrimiento de su hermana. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Herrera, con una reputación de ser implacable, se levantó. Su señoría, con todo el respeto por la difícil situación del acusado, la ley es la ley. El hambre no es una eximente para el delito. Si empezamos a justificar el robo por necesidad, ¿dónde trazamos la línea? El dueño del puesto también es un trabajador que ha sufrido una pérdida. Herrera continuó, su voz firme y lógica, desgranando los artículos del Código Penal. Cada una de sus palabras era un martillazo en la conciencia del juez Vargas, la ley que él había jurado defender, la ley que representaba. Ahora se erigía como un muro entre él y la posibilidad de enmendar, aunque fuera mínimamente, el daño que había causado hacía 2 décadas. Flashback. La última vez que vio a Laura, ella lo miraba con una decepción tan profunda que le quemaba el alma. Así que esto es todo. Alejandro, había dicho, su voz desprovista de lágrimas, pero cargada de un dolor inmenso. Tu carrera, tu familia rica, valen más que nosotros. Él había intentado balbucear una excusa, hablar de responsabilidad, de un futuro mejor para todos, pero las palabras sonaban huecas, incluso para sus propios oídos. Le había ofrecido el dinero de su padre. Ella lo había rechazado con un gesto de orgullo herido. No quiero tu caridad. Sacaré adelante a mi hijo sola. Pero quiero que sepas una cosa. Alejandro Vargas algún día. El peso de esta decisión te aplastará. Se había marchado, llevándose consigo al pequeño Mateo y dejando a Alejandro con una cicatriz invisible que él había intentado cubrir con años de éxito y fría racionalidad. Licenciado Ramírez. ¿Tiene alguna prueba del estado de salud de la hermana del acusado?, preguntó el juez Vargas, su voz sorprendentemente controlada, aunque por dentro era un mar embravecido.
Necesitaba aferrarse a los procedimientos, a la formalidad de la ley, para no desmoronarse allí mismo. Ramírez presentó un informe médico escueto, emitido por un dispensario público meses atrás, que confirmaba el diagnóstico de asma crónica de Sofía y la recomendación de un tratamiento continuo. Es todo lo que tenemos, su señoría. La pobreza no suele ir acompañada de un extenso historial médico privado. El juez observó el papel, pero sus ojos veían el rostro de Laura, la fragilidad de un bebé que llevaba su sangre. Las cicatrices ocultas de su pasado supuraban, abiertas de par en par por la presencia de su hijo en el banquillo de los acusados. 20 años de negación, de éxito profesional construido sobre la arena movediza de una conciencia culpable, se desvanecían ante la cruda realidad de sus acciones. ¿Cómo podía juzgar a este muchacho? ¿Cómo podía aplicar la fría letra de la ley a quien era víctima, en última instancia, de su propia cobardía y abandono? Pero, ¿cómo podía no hacerlo sin traicionar su juramento, su posición, todo lo que había llegado a ser? La fiscalía insistía en una sentencia punitiva, la defensa apelaba a la clemencia, y él, Alejandro Vargas, el juez, el padre, el desertor, estaba atrapado en el fuego cruzado de su propio infierno personal. La sesión llegaba a su fin por ese día. Se habían presentado los hechos, los argumentos. Solo faltaba la deliberación y la sentencia. El juez Vargas levantó la sesión, su rostro una máscara impenetrable. Pero mientras los presentes se dispersaban, y Mateo era escoltado de nuevo a las celdas, el juez permaneció inmóvil en su estrado, la mirada perdida en el vacío de la sala, donde los fantasmas de Laura y de un bebé recién nacido danzaban junto al espectro de un joven hambriento que llevaba sus mismos ojos. Las piezas de su vida olvidada encajaban con una precisión aterradora, y el peso de esa verdad amenazaba con aplastarlo, tal como Laura había profetizado tantos años atrás. La noche que siguió a la revelación del nombre de Laura Moreno en la sala del tribunal fue, para el juez Alejandro Vargas, un descenso a los infiernos personales que había mantenido sellados durante 2 décadas. El sueño le fue esquivo, reemplazado por un desfile incesante de imágenes el rostro de Laura, joven y lleno de una luz que él mismo había ayudado a extinguir. Los ojos de Mateo, tan parecidos y a la vez tan cargados de una tristeza que él, como padre, debería haber aliviado y no causado, y la figura diminuta y febril de una niña llamada Sofía, su nieta, una vida inocente atrapada en el engranaje de sus errores pasados. Se levantó de la cama antes del amanecer, la boca seca y el corazón latiéndole con una arritmia dolorosa. La sombra de la duda se había convertido en una certeza casi insoportable, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas, no para convencer a un jurado, sino para enfrentar la monstruosidad de su propia historia. Y necesitaba hacerlo en silencio, con la discreción que su posición y su pánico exigían. Ese día, en el tribunal, su comportamiento fue errático, aunque solo un observador muy agudo podría haberlo notado. Presidió los casos con su habitual eficiencia externa, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Hizo preguntas extrañas. Se mostró inusualmente distraído en momentos, y luego compensaba con una severidad excesiva, como si luchara por reafirmar un control que sentía desvanecerse. Durante un receso, realizó una llamada desde la privacidad de su despacho. Al otro lado de la línea estaba Román Herrera, un antiguo compañero de la Facultad de Derecho que había optado por el mundo de la investigación privada, un hombre de absoluta discreción y recursos considerables. Hacía años que no recurría a sus servicios, pero la situación era desesperada. «Román, necesito un favor, absolutamente confidencial», dijo el juez, su voz tensa. Le proporcionó los pocos datos que tenía Mateo González. Alrededor de 20 años. Madre, Laura Moreno, fallecida hacía unos 2 años, posiblemente oriundos de los barrios bajos del sector sur. Necesito todo lo que puedas encontrar, partidas de nacimiento, últimos domicilios, cualquier cosa,
y lo necesito rápido. No dio explicaciones. Y Román, profesional consumado, no las pidió. Solo prometió resultados en menos de 48 horas. Mientras la maquinaria de la investigación privada se ponía en marcha, el juez Vargas intentaba encontrar sus propios indicios. Recordó vagamente que Laura le había hablado de una tía que vivía en el barrio de La Esperanza, uno de los más pobres y peligrosos de la ciudad. ¿Seguiría allí? ¿Podría ella confirmar algo? Pero desechar esa idea. Una visita suya a ese lugar sería demasiado arriesgada, demasiado llamativa. Rebuscó en los rincones más olvidados de su memoria, tratando de desenterrar detalles de aquella época. La pequeña pensión donde Laura había vivido sus últimos meses de embarazo, el hospital público donde probablemente había dado a luz. Eran agujas en un pajar, recuerdos deliberadamente reprimidos que ahora luchaban por salir a la superficie. En el tribunal, el caso de Mateo seguía su curso lento. El licenciado Ramírez, el joven abogado de oficio, había logrado una pequeña victoria al conseguir que se aplazara la sentencia unos días, argumentando la necesidad de presentar un informe social más detallado sobre la situación de Mateo y su hermana Sofía. Esto le dio al juez Vargas un respiro temporal, un margen para su propia y agónica búsqueda. Durante una breve audiencia de trámite, Mateo volvió a comparecer. Se le veía aún más delgado, si eso era posible, y la preocupación por su hermana era una sombra constante en sus ojos. Sin embargo, mantenía una extraña entereza. Cuando el juez, en un impulso que no pudo controlar, le preguntó directamente por el estado de Sofía. La respuesta de Mateo fue un modelo de contención y amor fraternal. Está igual. Su señoría. La vecina le está llevando un poco de caldo, pero necesita sus medicinas. Y estar yo allí. No había reproche en su voz, solo la constatación de un hecho doloroso. Esa noche, Román Herrera llamó... «Tengo algo». «Alejandro», dijo, su voz profesional pero con un matiz de curiosidad. «Laura Moreno. Efectivamente falleció hace 2 años y medio. Causa de muerte: neumonía agravada por desnutrición. Vivía en el asentamiento Colinas del Sol, uno de los peores suburbios. Tuvo un hijo, Mateo González Moreno, nacido el 14 de abril de... Y Román leyó una fecha que hizo que el juez Vargas sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Coincidía, 20 años atrás, 9 meses después de aquella primavera en que Laura le había anunciado su embarazo. El registro de nacimiento indica que fue inscrito solo con el apellido materno, continuó Román, ajeno al impacto de sus palabras. No hay padre registrado. Encontré también un informe escolar de Mateo, notas aceptables, algunos problemas de conducta menores atribuidos a su situación familiar, y un par de informes de servicios sociales. Intentos fallidos de intervención debido a la constante movilidad de la madre, huyendo de los caseros, supongo. Cada palabra de Román era un clavo más en la cruz del juez. La vida de su hijo, la vida que él no le había dado, se desplegaba ante él como un tapiz de miseria y abandono. La culpa era una ola negra que amenazaba con ahogarlo. Al día siguiente, impulsado por una necesidad febril de ver, de tocar la realidad de la vida de su hijo, el juez Vargas hizo algo impensable. Tomó su coche personal, no el oficial con chofer, y condujo él mismo hacia el asentamiento Colinas del Sol. Era un laberinto de chabolas construidas con desechos, calles sin pavimentar llenas de basura y niños descalzos que jugaban entre perros callejeros. El aire estaba cargado del olor a pobreza y desesperanza. Siguiendo las indicaciones vagas que Román le había dado sobre el último domicilio conocido de Laura y Mateo, llegó a una pequeña construcción de ladrillos sin revocar y techo de chapa oxidada. Una vecina, una mujer entrada en años y de rostro curtido por el sol y las dificultades, lo miró con desconfianza. «¿Busca a alguien, señor?» El juez, sintiéndose un intruso, un turista de la miseria que él mismo había contribuido a crear, apenas pudo articular palabra. «Yo
Buscaba a la familia de Laura Moreno, de Mateo González. La mujer lo observó con atención. Laurita murió hace tiempo. Que en paz descanse. Una buena mujer, trabajadora como pocas. Y Matito, pobre muchacho, siempre luchando por su hermanita enferma. Hace unos días se lo llevó la policía. Dicen que por robar algo de comida. Qué injusticia si hay alguien que no merece la cárcel. Es ese chico. El juez sintió que las piernas le flaqueaban. La confirmación, directa y brutal, de boca de alguien que había conocido su sufrimiento cotidiano. Agradeció a la mujer con un murmullo y se alejó. El corazón encogido, vio la chabola donde su hijo había vivido, la miseria que había sido su hogar, y la imagen de su propio apartamento lujoso, de su vida ordenada y confortable. Se le antojó obscena. Regresó a su casa como un autómata. La sombra de la duda se había disipado, dejando en su lugar la certeza desnuda y terrible de la verdad. Ya no había escapatoria. Los indicios habían convergido, apuntando todos hacia una conclusión ineludible. Él, Alejandro Vargas, el respetado juez, era el padre del joven al que estaba juzgando por robar para sobrevivir. La tensión interna había llegado a un punto de ruptura. El pasado no solo había vuelto, lo había arrollado, dejando su presente en ruinas y su futuro en una oscuridad insondable. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría vivir con ello? Y lo más importante, ¿cómo podría mirar de nuevo a los ojos a su hijo? El juez Alejandro Vargas regresó a la sala del tribunal, sintiendo que caminaba sobre un campo minado. Cada paso, cada respiración, era un tormento. La información recopilada por Román Herrera y su propia incursión en el miserable mundo de su hijo habían demolido las últimas barreras de su negación. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que Mateo González Moreno era el niño que había abandonado junto a Laura 2 décadas atrás. Sin embargo, una parte de él, la parte que había construido una fortaleza de fría racionalidad y éxito profesional, aún se aferraba a la más ínfima posibilidad de un error, de una coincidencia macabra. La sesión de ese día estaba dedicada a la presentación del informe social solicitado por el licenciado Ramírez. Un trabajador social, con voz monótona pero compasiva, detalló las condiciones de extrema pobreza en las que Mateo y Sofía habían vivido, la falta de una red de apoyo familiar, el historial de trabajos precarios de Mateo y su inquebrantable dedicación al cuidado de su hermana enferma. El informe pintaba un cuadro desolador, pero también resaltaba la integridad del joven y su desesperada lucha por la supervivencia. El juez Vargas escuchaba, o aparentaba escuchar. Su mirada, sin embargo, estaba fija en Mateo, que permanecía en el banquillo de los acusados con la cabeza gacha, como si el peso de su miseria descrita en voz alta fuera demasiado para soportar. Cada detalle del informe era una nueva puñalada en la conciencia del juez, la descripción de la chabola que él mismo había visto, las menciones a la desnutrición de Sofía, la falta de acceso a medicamentos básicos. Todo ello era consecuencia directa, o indirecta, de su abandono. Al finalizar la lectura del informe, el licenciado Ramírez solicitó la palabra. Su señoría, con su permiso, quisiera presentar un último elemento, no como prueba legal en el sentido estricto, sino como un testimonio del carácter de mi defendido y de los lazos que lo unen a su pasado, a su madre. El juez Vargas asintió mecánicamente. ¿Qué más podía soportar? Ramírez se acercó a Mateo y le habló en voz baja. El joven asintió y, con manos temblorosas, extrajo algo del bolsillo de su pantalón raído. Era un objeto pequeño, envuelto en un trozo de tela descolorida. Con sumo cuidado, lo desenvolvió y se lo entregó a su abogado. Su señoría, dijo Ramírez, acercándose al estrado. Cuando Mateo fue arrestado, esto era una de las pocas posesiones que llevaba consigo. Según me ha contado, perteneció a su madre, Laura Moreno, y es el único recuerdo tangible que conserva de ella. El abogado extendió la mano.
Sobre su palma abierta descansaba un pequeño relicario de plata, de forma ovalada, oscurecido por el tiempo y el uso. No era una joya de gran valor material, pero tenía un diseño particular, con un pequeño pájaro grabado en una de sus caras. En el instante en que los ojos del juez Vargas se posaron en el relicario, el tiempo pareció detenerse. El aire abandonó sus pulmones con un silbido apenas perceptible. El murmullo de la sala, los papeles sobre su escritorio, el rostro expectante de Ramírez. Todo se desvaneció. Solo existía ese pequeño objeto de plata. Conocía ese relicario. Lo conocía tan íntimamente como las cicatrices de su propia alma. Flashback. Una noche de verano, muchos años atrás. Él y Laura caminaban por un viejo mercado de pulgas, riendo, enamorados, ajenos al futuro incierto que se cernía sobre ellos. Laura se había detenido frente a un puesto de antigüedades, sus ojos fijos en ese mismo relicario. Era modesto, artesanal, pero el pequeño pájaro grabado parecía haberla cautivado. Simboliza la libertad. ¿No crees, Alejandro?, había dicho ella con un suspiro. La libertad de volar, de soñar. Él no tenía mucho dinero entonces. Apenas era un estudiante, pero había reunido sus ahorros y, unos días después, se lo había regalado en secreto. Recordaba la forma en que los ojos de Laura se habían iluminado, el beso que le había dado, un beso que sabía a promesas y a esperanza. Lo llevaré siempre conmigo, Alejandro. Le había susurrado ella, como un recordatorio de nuestro amor, de nuestros sueños. Dentro, ella había insistido en que colocaran una minúscula fotografía de ambos, una imagen borrosa tomada en una cabina automática, la única que tenían juntos. El relicario, el pequeño pájaro grabado, el símbolo de un amor traicionado, de unos sueños rotos, la evidencia irrefutable. El juez Vargas sintió que una mano helada le oprimía la garganta. Sus dedos, que sostenían una pluma, comenzaron a temblar tan violentamente que la pluma cayó con un pequeño y agudo chasquido sobre la madera del escritorio. Un sonido que en el silencio tenso de la sala pareció una detonación. «Su señoría, ¿se encuentra bien?», preguntó el licenciado Ramírez. Su voz teñida de preocupación al ver la palidez mortal del juez y su mirada fija, casi desorbitada, en el relicario. Alejandro Vargas no respondió. No podía. El velo se había rasgado por completo, y la verdad, en toda su crudeza, lo golpeaba con la fuerza de un huracán. Este muchacho, este ladrón de pan, este joven desesperado, no solo llevaba su sangre, llevaba consigo el último vestigio de un amor que él había pisoteado, la prueba tangible de su traición. La sala comenzó a girar a su alrededor. Las caras se volvieron borrosas. Escuchó, como a través de un túnel, la voz del fiscal que objetaba la relevancia del relicario. Escuchó el murmullo confuso de los presentes. Pero él solo podía ver el pequeño pájaro de plata, y en él, el reflejo de su propia condena. Con un esfuerzo sobrehumano, logró articular dos palabras: receso. Inmediato. Su voz sonó extraña, ahogada, irreconocible incluso para él mismo. Se levantó bruscamente, derribando unos papeles al suelo, y abandonó el estrado casi huyendo, sin mirar a nadie, seguido por la mirada atónita de Lugier y el creciente desconcierto de todos los presentes en la sala. Mateo observó la abrupta salida del juez, con una mezcla de confusión y un temor renovado. Había hecho algo mal. Aquel viejo relicario de su madre había ofendido de alguna manera al magistrado. No entendía nada. Solo sentía que la extraña intensidad con la que el juez lo había estado mirando en los últimos días había llegado a un clímax incomprensible. Mientras tanto, en la soledad de su despacho, el juez Alejandro Vargas se apoyaba contra la puerta cerrada, luchando por respirar. El relicario. Laura lo había conservado, y se lo había dejado a su hijo. A su hijo. El corazón.
expuesto y sangrante. Le dolía con una intensidad que creía olvidada. Ya no había dudas, ni resquicios para la negación. La evidencia era absoluta, grabada en plata y en el alma. Estaba juzgando al hijo que abandonó, y el peso de esa verdad era una carga demasiado pesada para cualquier hombre, incluso para un juez acostumbrado a llevar el peso del mundo sobre sus hombros. El juicio de Mateo González se había convertido, irrevocablemente, en el juicio de Alejandro Vargas. El ujier encontró al juez Alejandro Vargas en su despacho, no sentado tras el imponente escritorio de caoba, sino de pie junto al ventanal, la espalda encorvada, la mirada perdida en la jungla de edificios que se extendía más allá. Habían pasado casi 30 minutos desde que decretara el receso abrupto. 30 minutos que para el juez habían sido una eternidad suspendida en el abismo de su conciencia. El pequeño relicario de plata, prueba irrefutable de su paternidad y de su traición, parecía quemarle en la memoria un hierro candente marcando su alma. Su señoría, ¿se encuentra usted en disposición de reanudar la sesión?, preguntó el ujier con la cautela de quien se acerca a una fiera herida. Alejandro Vargas se giró lentamente. Su rostro estaba demacrado, las líneas de expresión acentuadas por una tensión que parecía haberlo envejecido en cuestión de minutos, pero en sus ojos, antes nublados por el shock, ahora ardía una luz extraña, una mezcla de angustia infinita y una determinación sombría. Sí, Martínez. Que todos vuelvan a la sala. Voy en un momento. Cuando el ujier se retiró, el juez se llevó las manos al rostro, frotándose los ojos con desesperación. ¿Qué iba a hacer? La ley, esa entidad abstracta y fría a la que había dedicado su vida, le exigía imparcialidad, objetividad. Pero, ¿cómo ser imparcial cuando el acusado era su propia carne y sangre? El hijo al que había negado el derecho a una vida digna. El grito de la sangre, ese lazo primario y poderoso, resonaba en sus oídos con más fuerza que todos los códigos y estatutos del mundo. Su primer impulso había sido recusarse del caso. Era lo que cualquier juez en una situación remotamente similar haría. Declarar un conflicto de intereses, apartarse, dejar que otro colega dictara sentencia, parecía la salida más limpia, la más profesional, pero la palabra apartarse le supo a ceniza en la boca. ¿Acaso no se había apartado ya una vez? Hacía 20 años, con consecuencias devastadoras. Recusarse ahora, huir de nuevo de su responsabilidad, se sentía como una segunda traición, una cobardía aún mayor. Mateo no necesitaba otro abandono, necesitaba, aunque no lo supiera, un padre que, por una vez en su miserable vida, actuara como tal. Pero, ¿qué significaba actuar como un padre desde el estrado de un juez? ¿Ignorar la ley? ¿Absolver a su hijo basándose en un lazo de sangre que nadie más en esa sala conocía? Eso sería una prevaricación flagrante. La destrucción de todo lo que él representaba, de la confianza que la sociedad había depositado en él, su carrera, su reputación. Todo se vendría abajo. Y ¿sería eso justicia para el dueño del puesto, para la sociedad que esperaba que los delitos, por menores que fueran, no quedaran impunes? La imagen de Laura volvió a su mente. No la joven sonriente del relicario, sino la mujer herida y orgullosa que lo había enfrentado en su despedida. Algún día, el peso de esta decisión te aplastará. Había llegado ese día, y el peso era insoportable. Caminó de un lado a otro de su despacho, como un animal enjaulado. Abrió el Código Penal sobre su escritorio, buscando alguna guía, alguna escapatoria en la maraña de artículos y disposiciones. Hurto menor. Las penas eran variadas multas, trabajos comunitarios, incluso una breve pena de prisión si había agravantes o reincidencia. Ninguna de esas opciones le parecía aceptable cuando el destinatario era Mateo y el sentenciador era él. Una multa. ¿Con qué la pagaría Mateo? Significaba más deudas, más miseria, o la pagaría él mismo, en secreto.
un soborno a su propia conciencia. Trabajos comunitarios. Quizás la opción menos mala, pero ¿cómo garantizar que no fuera una carga adicional para un joven que ya luchaba por cuidar a una hermana enferma? ¿Y cómo evitar la sensación de estar usando su poder para imponer una sentencia benévola? Aunque nadie supiera el motivo real. Prisión. La sola idea le provocaba un escalofrío de horror. Encarcelar a su propio hijo por robar comida para sobrevivir sería la culminación de su monstruosidad. Pensó en Sofía, su nieta, una niña de 8 años, enferma, dependiendo enteramente de su hermano. Cualquier decisión que tomara sobre Mateo tendría un impacto directo en ella. Si Mateo iba a la cárcel, ¿qué sería de Sofía? Terminaría en un orfanato, sola y desamparada, como su hermano lo había estado durante toda su vida. La responsabilidad se extendía, como una onda expansiva, abarcando a otra generación. El dilema lo consumía, la ley implacable contra el grito desesperado de la sangre, su deber profesional contra su conciencia desgarrada, su pasado vergonzoso contra un presente imposible. Recordó las palabras del licenciado Ramírez, el joven abogado de oficio que, sin saberlo, defendía al hijo del juez que lo escuchaba. Había hablado de la desesperación humana, de la necesidad de ver el contexto más allá del acto delictivo. ¿Podría él, Alejandro Vargas, encontrar en esa visión humanitaria una rendija por la que colar un poco de justicia verdadera? Una justicia que no fuera ciega a la tragedia personal. Una idea comenzó a tomar forma en su mente, frágil y peligrosa, pero quizás la única posible. No podía simplemente absolver a Mateo. La evidencia del hurto era clara, y Mateo mismo lo había admitido, pero la ley también contemplaba atenuantes, circunstancias excepcionales. Y, sobre todo, la ley, en manos de un juez con conciencia, podía ser interpretada y aplicada con un mínimo de humanidad. No sabía si funcionaría. No sabía si tendría el coraje de llevarlo a cabo, pero sintió, por primera vez en muchas horas, una pequeña luz en la oscuridad de su desesperación. No sería una solución perfecta, no borraría el pasado, pero quizás, solo quizás, podría ser el primer paso en un larguísimo camino hacia una forma de redención, tanto para él como para su hijo. Respiró hondo. Se ajustó la toga, ese manto que ahora le pesaba como si estuviera hecho de plomo. Miró su reflejo en el cristal oscuro del ventanal, un hombre envejecido, con los ojos de quien ha mirado al abismo y ha visto su propio rostro en él. Era la hora. Debía volver a la sala. Debía enfrentar a su hijo, a la ley y a sí mismo. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala del tribunal, cada paso resonando en el silencio como un golpe de martillo, Alejandro Vargas tomó una decisión, no sobre la sentencia final, aún no, pero sí sobre cómo procedería de inmediato. No se recusaría, no huiría. Enfrentaría este juicio hasta el final, no solo como juez, sino como el padre que nunca había sido, buscando desesperadamente una manera de enmendar, aunque fuera de forma imperfecta y dolorosa, los errores de una vida. La justicia que impartiría sería, ante todo, una justicia para su propia alma atormentada y quizás, con suerte, también para el joven que lo esperaba, ajeno al torbellino que se desataba en el corazón del hombre que sostenía su destino en sus manos. Cuando el juez Alejandro Vargas reingresó a la sala del tribunal, un silencio denso y expectante se apoderó del ambiente. Su rostro, aunque todavía marcado por la tormenta interna que lo había consumido, reflejaba una nueva y sombría determinación. Se sentó, y sus ojos buscaron instintivamente a Mateo. El joven lo miraba con una mezcla de temor y una frágil esperanza, ajeno por completo al lazo de sangre que los unía y al dilema que había desgarrado el alma del hombre que estaba a punto de dictar su futuro. «Pónganse en pie», ordenó el juez, su voz resonando con una gravedad que iba más allá de la solemnidad habitual. En el caso del Estado contra Mateo González,
acusado de hurto menor. Esta corte ha escuchado los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, ha examinado las pruebas presentadas y ha considerado las circunstancias personales del acusado. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo lentamente la sala antes de volver a posarse en Mateo. La ley, continuó, y en su voz había un matiz inusual, casi filosófico. No es meramente un instrumento de castigo, sino también un vehículo para la justicia. Y la justicia, para ser verdadera, debe ser atemperada por la comprensión y la humanidad, especialmente cuando se enfrenta a la desesperación extrema que puede llevar a un hombre a transgredirla. El fiscal Herrera frunció el ceño ligeramente, intuyendo una desviación del discurso punitivo que esperaba. El licenciado Ramírez, por su parte, se inclinó hacia adelante, una chispa de anticipación en sus ojos. No hay duda de que el acusado cometió el acto del que se le acusa, afirmó el juez Vargas, su voz firme. Él mismo lo ha admitido. Sin embargo, esta corte no puede ni debe ignorar el contexto en el que dicho acto tuvo lugar: la pobreza extrema, la enfermedad de una hermana menor a su cargo, y la ausencia total de una red de apoyo social o familiar. Robar para comer, o en este caso, para que un ser querido coma, es un delito, sí, pero es también un grito de auxilio que la sociedad, y esta corte como parte de ella, tiene la obligación de escuchar. Mateo escuchaba, el corazón latiéndole con una mezcla de pánico y una incredulidad creciente. ¿Acaso el juez estaba comprendiendo? Por lo tanto, prosiguió Alejandro Vargas, esta corte encuentra al señor Mateo González culpable del delito de hurto menor. No obstante, considerando las circunstancias atenuantes extraordinarias, y en el entendimiento de que la privación de libertad del acusado solo agravaría la ya precaria situación de su hermana menor, se suspende la ejecución de cualquier pena privativa de libertad. Un murmullo recorrió la sala. El licenciado Ramírez apenas pudo contener una exclamación de alivio. En su lugar, continuó el juez, su mirada fija en Mateo, se le impone al acusado la obligación de presentarse quincenalmente ante el trabajador social adscrito a este tribunal durante un periodo de 6 meses. Dicho trabajador social, en colaboración con los servicios de asistencia del municipio, que esta corte instará a actuar con la máxima celeridad, evaluará la situación de la menor Sofía González y coordinará la ayuda necesaria en términos de atención médica, alimentación y mejora de sus condiciones de vida. El cumplimiento de esta medida y la cooperación activa del señor González con los servicios sociales serán condición indispensable para la extinción definitiva de su responsabilidad penal. Hizo una pausa y luego añadió, con un tono que a Mateo le pareció casi personal: señor González, la vida le ha puesto pruebas muy duras. Espero que esta oportunidad le sirva para encontrar un camino más estable para usted y para su hermana. La sociedad le ha fallado en muchos aspectos, pero hoy, esta corte intenta ofrecerle no solo un veredicto, sino una vía de esperanza. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Mateo se quedó inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Libre. Ayuda para Sofía. ¿Era más de lo que se había atrevido a soñar en sus peores pesadillas? Las lágrimas, esta vez de un alivio abrumador, comenzaron a rodar por sus mejillas. El licenciado Ramírez le puso una mano en el hombro, sonriendo ampliamente. Te lo dije, muchacho. A veces, la justicia tiene corazón. El fiscal Herrera recogía sus papeles con gesto contrariado, pero sabía que apelar una sentencia tan cuidadosamente argumentada y con una carga social tan evidente sería inútil y contraproducente. Esa misma tarde, el juez Alejandro Vargas realizó varias llamadas desde la privacidad de su despacho. La primera fue a Román Herrera, el investigador. Román, necesito otro favor, aún más delicado. Se trata de una niña enferma, Sofía González, y su hermano Mateo. Necesito que, de forma anónima y a través de una fundación o una ONG que tú conozcas y que sea absolutamente discreta, se les proporcione ayuda inmediata, un lugar decente donde vivir,
atención médica especializada para la niña y algún tipo de capacitación o empleo para el joven. Los fondos los cubriré yo. Asegúrate de que no haya ninguna traza que llegue hasta mí. Luego, contactó personalmente al director de los servicios sociales del municipio, un antiguo conocido, instándole, con toda la autoridad moral que su cargo le confería, a prestar atención prioritaria al caso de Sofía y Mateo González, mencionando el interés particular del tribunal en su bienestar. Los días siguientes fueron un torbellino para Mateo. Una trabajadora social amable y eficiente los visitó, y en menos de una semana, él y Sofía se encontraron instalados en un pequeño apartamento limpio y amueblado, en un barrio más seguro. Sofía fue examinada por un pediatra especialista, quien le diagnosticó una bronquitis asmática severa pero tratable con la medicación adecuada y cuidados constantes. Por primera vez en años, Mateo vio a su hermana respirar sin dificultad, una leve sonrisa iluminando su rostro pálido. A través de la misma fundación anónima, le ofrecieron a Mateo un puesto de aprendiz en un taller de carpintería regentado por un artesano paciente y bondadoso. Era un trabajo duro, pero honrado, y Mateo se aferró a él con todas sus fuerzas, aprendiendo rápido, agradecido por la oportunidad de ganarse la vida sin tener que recurrir a la desesperación. El juez Alejandro Vargas seguía su progreso desde la distancia, a través de los informes discretos de Román y de la trabajadora social. Cada pequeña mejora en la vida de Mateo y Sofía era un bálsamo para su conciencia herida, aunque también un recordatorio constante de los 20 años perdidos, del sufrimiento que su abandono había causado. Sabía que esto no era suficiente. Sabía que la verdadera redención exigía algo más que ayuda material anónima. Pasaron varios meses. Sofía recuperó peso y color, e incluso comenzó a asistir a una pequeña escuela cercana. Mateo se destacaba en el taller, y su jefe hablaba de él con admiración. Un sábado por la tarde, mientras Mateo trabajaba en unos encargos adicionales, un hombre de aspecto distinguido entró en la carpintería. Era Alejandro Vargas, vestido de civil, sin la toga ni la solemnidad del juez. «Buenas tardes», dijo, su voz un poco nerviosa. «Me han dicho que aquí trabaja un joven muy talentoso llamado Mateo González». Mateo se giró, sorprendido. Reconoció al juez de inmediato, aunque fuera de su entorno habitual. Un escalofrío de temor lo recorrió. Había hecho algo mal. ¿Venía a revocar la sentencia? «Su señoría», balbuceó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Fuera del tribunal, solo soy Alejandro Vargas», dijo el juez con una leve sonrisa. «Y he venido como un simple ciudadano. Escuché sobre su caso y sobre su habilidad con la madera. Un amigo en común, el dueño de este taller, me ha hablado muy bien de usted». Comenzaron a hablar, al principio con timidez por parte de Mateo, pero poco a poco la conversación fluyó. Alejandro le preguntó por Sofía, por su trabajo, por sus sueños. No hubo ninguna revelación, ninguna confesión. Solo una conversación entre dos hombres, uno mayor y otro joven, que compartían, sin saberlo del todo el segundo, un lazo mucho más profundo que una simple casualidad. Estas visitas se repitieron. A veces Alejandro le encargaba pequeños trabajos de restauración, excusas para conversar, para conocer al hijo que la vida y sus propias decisiones le habían negado durante tanto tiempo. Veía en Mateo la nobleza de Laura, su resiliencia, su bondad innata a pesar de las durezas sufridas, y veía también, con un dolor sordo, algunos de sus propios rasgos, una inteligencia callada, una determinación tenaz. Una tarde, mientras compartían un café en el taller, después de que Alejandro elogiara una pequeña caja de música que Mateo había tallado con esmero para Sofía, el joven lo miró con una intensidad nueva. «Señor Vargas», dijo Mateo, usted ha sido muy bueno conmigo, con nosotros. No sé por qué un hombre como usted se interesaría tanto por alguien como yo. Pero quiero que sepa que estoy muy agradecido. Me ha dado una segunda oportunidad». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era el momento.
el momento de la verdad, o al menos, el inicio de ella. Sabía que las consecuencias serían impredecibles. Mateo podría odiarlo, rechazarlo, y tendría todo el derecho, pero no podía seguir viviendo bajo el peso del secreto. Mateo, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hay algo muy importante que necesito decirte sobre tu madre, Laura, y sobre mí. El final de su historia juntos aún no estaba escrito. El camino hacia una posible reconciliación, hacia el perdón, sería largo y arduo, lleno de dolor y de verdades difíciles, pero en ese taller humilde, entre el aroma de la madera y la promesa de una confesión largamente postergada, comenzaba a dibujarse la posibilidad de un nuevo comienzo, uno donde la justicia, la familia y las segundas oportunidades pudieran, quizás, entrelazarse de una manera que ninguno de los dos había osado imaginar. El juez había dictado una sentencia en el tribunal, pero la verdadera sentencia, la de su propia vida, apenas comenzaba a cumplirse a través del incierto, pero esperanzador camino del reencuentro con su hijo,